Hola otra vez, ¿qué tal todo? Bueno, soy Héctor, ya me conocéis. Durante los anteriores vídeos hemos estado hablando así un poquito de cosas de malware y todo eso, y hoy os vengo a contar un poco sobre coches inteligentes. Básicamente, el problema de los coches inteligentes es un tema que está ahora más en auge. Estamos hablando de ello pues desde hace como unos 10 años más o menos. Bueno, o realmente estamos hablando de ello desde hace ya muchos años. Y la gran pregunta es si algún día podremos tener un coche totalmente autónomo conduciéndose en las carreteras. Durante el último año yo he estado trabajando en este asunto y bueno, pues la verdad es que me gustaría presentaros hoy un poco pues las herramientas, o más bien la herramienta, el principal simulador que utilizo para los temas de coches inteligentes, porque me parece que es uno de los mejores que hay ahora mismo disponibles y aparte de eso tiene la gran ventaja de que es libre, es decir, cualquiera lo puede utilizar, siempre y cuando tenga una buena tarjeta gráfica, claro. Bueno, la primera pregunta que me gustaría plantearos es qué es un coche inteligente. Básicamente, dependiendo de los niveles de inteligencia que vosotros queráis plantear al sistema, podéis tener coches que os ayuden a conducir, coches que os limiten la velocidad y coches que sean completamente autónomos. Hay varios niveles y básicamente dependiendo de los niveles pues tenéis distintos tipos de coches. Evidentemente nosotros nos vamos a intentar centrar en algún momento en conseguir coches completamente autónomos, ¿vale? Para eso lo que utilizamos de momento son simuladores, aunque tenemos pequeños modelos de coches con los que podemos trabajar, pero lo principal de los simuladores es que nos facilitan poder hacer todo lo que necesitamos hacer con los coches sin necesidad de llegar a tener que ejecutarlo en el mundo real, ¿vale? Y el simulador que nosotros utilizamos, que es bastante potente, se llama Carla, Carla Simulator. No es nuestro, ha sido desarrollado por otros investigadores y está desarrollado en Unity, para ser más exactos, en Unreal. Carla te permite generar distintas simulaciones y la gran ventaja que tiene es que además te permite crear agentes dentro del mundo, te permite mover los agentes, te permite crear distintos entornos, cambiar el clima. Vamos a verlo un poco por encima, a ver qué os parece. Bueno, pues básicamente lo primero que podéis ver es una pequeña presentación de lo que sería un mundo dentro del simulador de Carla. Como podéis ver tenemos pues distintos edificios, tenemos árboles, bueno pues tenemos lo que esperáis de un mundo virtual, ¿vale? Y podemos ir navegando a través de ese mundo. En este caso el mundo está completamente vacío, pero luego lo iremos poblando con las distintas cosas que vayamos metiendo. Si luego, por ejemplo, queréis probarlo, Carla tiene la gran ventaja de que todo está hecho en Python. Entonces es muy sencillo manipular el código si sabéis algo de Python. El único problema que tenéis es que necesitaréis una buena tarjeta gráfica para que todo pueda correr. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo abrimos Carla, de cómo funciona. Podéis ver que es bastante sencillo. En este caso estoy trabajando en mi sistema operativo en Linux, pero lo que podéis ver es que no cuesta nada utilizar el sistema. Básicamente vosotros solamente tenéis que poner el comando y eso ya abrirá todo el sistema de simulación. Y el sistema de simulación además tiene la ventaja de que actúa como un servidor. Es decir, cualquier cosa que vosotros vayáis a usar después va a funcionar como un cliente para ese servidor. Se meterá dentro de ese mundo y vosotros lo podréis utilizar. Es algo que vamos a ir viendo ahora. Y bueno, pues una vez estáis dentro simplemente podéis navegar por el mundo virtual y podéis ver las distintas cosas. ¿Cómo funciona Carla? ¿Cómo actúa Carla? Básicamente, como ya os he dicho, es un servidor. Tiene diferentes mundos para que vosotros podáis interactuar con vuestros agentes o podáis ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Y dentro de cada mundo vosotros podéis probar distintos tipos de coches, distintos tipos de peatones, distintos tipos de agentes en general, ¿vale? Aparte, si vosotros queréis crear un nuevo escenario que se corresponda a una ciudad que conocéis, eso también lo podéis hacer. Aparte de eso, vosotros os conectaréis como un cliente, ¿vale? Ese cliente estará en Python y os permitirá realizar una serie de acciones sobre el mundo y dentro del cliente vosotros tendréis vuestro coche, vuestro vehículo o vuestro coche ego, como se llaman, y podéis definir distintos agentes para que interactúen con él. Y esos agentes pues os permitirán hacer determinadas cosas dentro del mundo. Aparte de eso, la API os permite no solamente controlar el servidor por detrás, sino que os permite dar distintas órdenes al cliente. Y eso la verdad es que es bastante ventajoso porque todo está muy bien organizado y salvo determinados bugs que os podéis encontrar en el sistema, como en todo,
pues la verdad es que funciona de una forma bastante razonable. Bueno, ¿qué tipo de actores os podéis encontrar? Bueno, pues para que os hagáis una idea, un actor dentro del mundo de Carla puede ser cualquier cosa. Puede ser un coche simulado, puede ser un peatón, puede ser un semáforo, puede ser un edificio, ¿vale? Podéis jugar con la comunicación entre los distintos actores y eso básicamente tenéis una serie de actores ya predefinidos que se llaman los blueprints. Entonces dentro de los blueprints vosotros elegís los que queráis, instanciar en vuestra simulación y simplemente pues jugáis con eso. Luego tenéis los mapas para la parte de navegación, ¿vale? El mapa va a representar absolutamente todo el mundo en el que vais a estar trabajando y el mapa va a tener una serie de limitaciones. Por ejemplo, tenéis zonas donde podréis conducir, tendréis otras zonas donde no es recomendable que los coches vayan, pues porque a lo mejor se alteran, y luego aparte en el mapa podréis definir semáforos, coordinar semáforos, etcétera, etcétera. Luego, aparte de eso, tendréis carreteras con carriles donde los coches podrán andar. Aparte, los coches tienen sistemas para identificar los carriles, lo cual será muy útil luego para probar sistemas de inteligencia artificial para que intenten conducir de forma autónoma. Y también, como ya os he comentado, tenéis el sistema que controla los semáforos. Aparte de eso, tendréis distintos sensores que podréis incorporar al coche, sensores que os pueden ser muy útiles, como por ejemplo podría ser una cámara, podría ser un LiDAR, podría ser un radar, podría ser sensores de posición como el GPS, sensores de aceleración, giroscopio, etcétera, que os permitirán identificar distintos objetos alrededor vuestro, identificar vuestra posición, identificar si algo le está ocurriendo al coche, etcétera, ¿vale? Y básicamente cada sensor, salvo aquellos que se activan a través de un evento, te darán la información cada fotograma. Normalmente en la simulación tú tienes como 30 fotogramas por segundo. Si queréis ver un ejemplo de lo que sería un agente dentro del mundo virtual, aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que sería cargar un agente dentro de Carla. Podéis ver entre los ejemplos del propio sistema que tenéis agentes manuales y vosotros primero abrís la parte servidor que ha abierto toda la simulación y después abrís la parte cliente que se va a conectar con el servidor y que va a instanciar una ventanita y a vuestro coche dentro del servidor, ¿vale? Vosotros recibiréis simplemente la ventana de vuestro coche, pero en el servidor el coche estará interactuando con el mundo virtual, más o menos como en cualquier videojuego online, ¿vale? Aquí podéis ver un cochecito que va yendo, un coche de policía, que está siendo conducido por mí. Si nos vamos al servidor, podemos empezar a buscar el coche y no tardaremos mucho en encontrarlo. Básicamente el coche está parado en una de las zonas y luego pues podéis ver que podemos conducirlo y que se van coordinando tanto el coche en el cliente como el coche en el servidor, ¿vale? Eso sí, no recomiendo conducirlo como lo conduzco yo porque la verdad el coche va bastante inestable, pero bueno, eso ya es otro asunto. Simplemente podéis ver que ambos están perfectamente coordinados. Vale. Aparte de eso, si vosotros queréis meteros ya un poquito más a fondo en la parte de código, crear esta conexión cliente-servidor es bastante sencillo. Lo único que necesitáis es saber cuál es la IP del servidor, conectaros a través del puerto que hayáis definido, normalmente por defecto sería el puerto 2000, conectáis un pequeño timeout, simplemente pues por si acaso la conexión falla, pues podéis poner unos 10 segundos, y una vez habéis hecho eso, simplemente necesitáis la información del mundo que os proporciona el servidor para saber dónde colocar a cada uno de los agentes. Lo mismo con los vehículos, tenéis los blueprints, en los blueprints tenéis distintos tipos de vehículos, simplemente instanciáis el que más os interese, ¿vale? Y eso os lo proporciona todo lo que sería la librería en Python. Si queréis meter otros actores, por ejemplo, podéis meter bicicletas que también están dentro de los blueprints, o podéis meter distintos tipos de actores como peatones, etcétera. Simplemente lo buscáis y lo podéis instanciar. Lo bueno de Carla es que tiene muchos ejemplos, entonces vosotros os podéis meter en los ejemplos y podéis ir viendo lo que más os interese. Lo mismo cuando queréis meter un actor dentro de ese mundo, podéis elegir la posición en el mundo donde el actor va a estar y el actor básicamente va a interactuar a partir de esa posición con el mundo. Los vehículos también tienen la capacidad de tener un sistema de pilotación automática, ¿vale? Este sistema de piloto automático lo controla una cosa que se llama el Traffic Manager de Carla.
El Traffic Manager lo que va a hacer es coger a todos los coches que estén conectados al piloto automático y los va a ir controlando de tal manera que se van a conducir de forma inteligente. Es una IA, en cierto modo, porque va a hacer tanto la parte de planificación de rutas como la parte de conducción segura, pero no va a ser completamente autónomo, porque el coche no se va a conducir a sí mismo, el coche va a ser conducido por un sistema bastante omnisciente, ¿vale? Entonces es más como una IA de videojuego, para que os hagáis una idea, pero no es una IA como la que nosotros queremos meter en nuestro coche, en el cual él sea totalmente autónomo y totalmente inteligente. Aquí podéis ver simplemente cómo podemos generar tráfico. Podemos crear un script que directamente genere una población de coches dentro de nuestro mundo y esa población de coches pues van a estar interactuando gracias al Traffic Manager de una forma bastante coherente y después nosotros podemos meter, si queremos, nuestro coche inteligente para probar si puede generar algún tipo de comportamiento disruptivo dentro de este mundo, ¿vale? Y aquí podéis ver en el mundo cómo se ha poblado con distintos coches, cómo los coches esperan a los semáforos, cómo los coches van conduciéndose solos, pero como ya os he dicho, esta inteligencia artificial no es la que nosotros deseamos, es una inteligencia más de videojuego, ¿vale? Otra cosa muy buena de Carla es que podemos controlar el clima. Eso es muy interesante cuando nosotros queremos ver posibles problemas en los sensores. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cámara y la cámara se dedica a reconocer objetos, cambiar el clima puede cambiar el comportamiento de la cámara, porque la luz será distinto y a lo mejor determinados objetos ya no son reconocidos. Eso es muy importante cuando tienes algoritmos de IA, sobre todo algoritmos que tengan que ver con visión. Aquí podéis ver un pequeño script para simplemente meter un poco de precipitaciones, hacer que esté nublado, etcétera, etcétera. Pero si lo queréis ver, podéis también hacer que el clima sea un poco más dinámico, que vaya cambiando. Y aquí podéis ver un pequeño script que va cambiando el clima, va cambiando las horas de día, va cambiando la inclinación del sol. Digamos que te da mucho juego, ¿vale? Y esto es básicamente todo lo que ya te aporta Carla dentro de sus ejemplos. No es algo que tú necesites saber de por sí. Y aparte, pues, como puedes seguir navegando por el mundo, también puedes buscar las zonas en las que a lo mejor está como más difícil encontrarse dentro de lo que sería la navegación. Si tu coche ha tenido algún accidente en alguna zona, pues puedes trabajar sobre esa zona. Y si quieres ir viendo cómo van cambiando esos logs y cómo va cambiando ese mundo, también puedes ver, por ejemplo, la posición del Sol y cómo el Sol va subiendo de posición y que a partir de cero pues ya empieza a hacerse de día, ¿vale? Que es algo bastante curioso de ver dentro del simulador. Bueno, una vez tienes todo esto, también puedes meter determinados sensores dentro del sistema. Entonces, uno de los sensores más frecuentes que vas a meter dentro de un sistema de coches inteligentes es una cámara. La cámara prácticamente intentará distinguir distintos elementos y tú le pondrás algoritmos de visión que serán capaces no solamente de distinguir los elementos, sino además de diferenciarlos de forma semántica. Es decir, si yo veo un coche, sé que es un coche. Si veo una carretera, sé que es una carretera. Si veo una línea, sé que es una línea continua o discontinua. Si veo un árbol, sé que es un árbol, un peatón es un peatón, etc. Es muy importante tener esta distinción semántica porque tus acciones dependerán de lo que tú veas, ¿vale? Luego tenéis otro sensor que a mí me parece uno de los más útiles para evitar colisiones, que es el LiDAR. El LiDAR es como un radar que genera una nube de puntos a tu alrededor y que aparte te permite tener una cierta información semántica de todos esos puntos. En este ejemplo en el que os estoy enseñando, básicamente vosotros podéis ver el coche en el centro y veis que alrededor del coche se ha generado una nube de puntos. Lo bueno es que podéis jugar un poco con esto, podéis darle más intensidad a los puntos si los queréis ver mejor, etcétera, etcétera, pero vais viendo cuando el coche va navegando que se va construyendo ese camino en esa nube de puntos y vais viendo lo que el coche va interpretando dentro de la nube de puntos en sí. Eso es muy útil también para reforzar el conocimiento que ya tenéis desde la cámara y también para evitar colisiones y calcular distancias con otros objetos. Si queréis ver otros sensores, tenéis ejemplos donde podéis ver distintos sensores, podéis ver distintas cámaras laterales, cámara frontal, distintas opciones, aparte del LiDAR tenéis también el radar y podéis ver cómo el coche va navegando a través de todo esto, ¿vale? Bueno, pues básicamente eso es un poco todo lo que os quería comentar de lo que es el background de Carla y creo que lo podéis encontrar muy interesante si os queréis poner en hacer temas de coches inteligentes o simplemente si os gustan las simulaciones, os gusta meteros en un simulador, os gusta conducir. Hay gente a la que le gusta
los videojuegos en los que tú estás conduciendo y estás en una zona de tráfico, pues también lo podéis probar para eso. Simplemente, como otras características, pues podéis jugar a crear otros vehículos, crear peatones, podéis grabar sesiones, podéis reproducirlas, cambiando el clima, etcétera, etcétera. Hay muchísima versatilidad aquí, ¿vale? Y ya lo que os contaré en el próximo vídeo es cómo lo usamos nosotros concretamente para nuestra experimentación, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.